Entonces el plan de Dios es que nosotros estemos saciados, que estemos bendecidos, cumplir, digamos, ese propósito de cada uno de nosotros. Y para eso Dios delegó recursos, estableció un sistema económico, financiero. Amén. Y dijimos que la honra, que es la palabra honra, es aceptar la autoridad. Entonces cuando diezmamos es como estamos aceptando la autoridad de Dios, ¿cierto? Número 2, dijimos que damos valor o valoramos a Dios. O sea, es una forma de decir que lo valoramos. Lo asociamos mucho con los padres, ¿cierto? Y número 3 es también diezmar. La honra es como respeto. Entonces, cité Mateo, dije que personas que no honran a sus padres biológicos, ¿cierto? Vamos a dejarlo hasta biológicos. Están bajo maldición. Lo leímos en Mateo esta mañana. Y honrar también trae unos beneficios, ¿cierto? Ahí les conté una chocoaventura. Y también les nombré Deuteronomio capítulo 30, el versículo número 9, ¿cierto? Te hará Jehová Dios abundar en toda obra de tus manos. Dijimos que el alma de los diligentes tienden a la abundancia, o sea que parte del ADN que tenemos de Dios es que pensamos en la abundancia. O sea, no es pecado, es una motivación correcta. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Imagen, ya saben que es carácter, características de Dios. Y una de las características de Dios es que el pensamiento de Dios siempre tiende a la abundancia. Si sus pensamientos tienden a la abundancia, probablemente usted tiene características de Dios. O sea que es una motivación correcta. Dijimos que Dios nos dio el dinero para que lo disfrutemos, no para que lo amemos, porque cuando amamos el dinero, entonces es un espíritu, se llama mamón, ¿cierto? Es un demonio, entonces es avaricia, es codicia, y eso no es correcto. Solo que sí tiene que tener en cuenta de que si usted es un hijo de Dios, sus pensamientos, usted como es una persona muy diligente, entonces sus pensamientos tienden a la abundancia. Usted siempre está pensando en avanzar, en crecer, ¿cierto? En heredar a sus hijos. Hablamos también que hay provisión para el espíritu y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Tesalonicenses, ¿cierto? Pero leímos el Salmo 23, dice que el salmista dice que la copa rebosa, ¿cierto? Rebosar es que tiene aún más de lo que en realidad puede contener. Y honrar a Dios desata ese tipo de bendición, ¿cierto? Darnos inclusive más de lo que podemos contener. O sea, somos bendecidos para bendecir a otros. Entonces, Dios sí quiere y los pensamientos de Él son abundantes para nosotros. Entonces, ¿por qué no llegamos muchas veces al nivel de la abundancia? Enseñé en el primer versículo, es porque no honramos a Dios. Y di un versículo, ¿cierto? Di Proverbios capítulo 3, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y viene la bendición, honrar o sea, sigue funcionando la ley de la siembra y la cosecha. Honramos a Dios y Dios nos honra a nosotros. Lo que sembramos cosechamos con Dios, ¿cierto? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo que significa es que llegar al nivel de abundancia es sencillamente por honrar a Dios. Es una cosecha de honrar a Dios. Y dijimos que si teníamos que hablar de alguna clave para prosperar como cristianos, honrar a Dios y a nuestros padres, ¿vale? Su padre, su mamá, su papá no son una carga, son una bendición. Yo les contaba mi testimonio hace como 15 años, que Dios me dio el privilegio de estar al frente de mi mamita. Y la mente natural o la gente carnal o los que no entienden el principio de la honra piensan que por tener una persona, su papá, su mamá, por eso van a tener menos. Pero mi testimonio es que jamás hemos aguantado hambre, que Dios nos ha provisto y nos ha bendecido. La palabra de Dios se ha cumplido. ¿Cuándo tenemos tiempo para honrar a nuestros padres mientras que ellos están vivos? Si sus padres ya están muertos, usted ya no puede participar de esa bendición. Entonces, honre a sus padres mientras que estén vivos. Y seguramente honrar a Dios y a sus padres lo va a llevar al nivel de prosperar, de vivir en abundancia, ¿vale? Dimos un texto clave también del Nuevo Pacto que es segundo libro de Corintios, capítulo 9, verso 8, ¿cierto? Poderoso es Dios para hacer que abunde, la primera palabra que quiero que tenga en cuenta, dos palabras que hablan acerca o tienden a la abundancia, los pensamientos de Dios a través del apóstol Pablo, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde
en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Una buena obra es bendecir a nuestros padres. Una buena obra es bendecir a las personas. ¿Somos bendecidos para qué? Esa es la motivación, ¿cierto? Correcta, ¿cierto? Y hay algunas palabras ahí que quiero que tengan en cuenta. Siempre, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, ¿vale? Entonces ahí usted solamente se da cuenta de la tendencia del corazón, de la mente de Dios a través del apóstol Pablo. ¿Qué más les puedo decir? Eso fue lo que dijimos en el primer servicio y en este segundo servicio. Bueno, y terminé diciendo, si tú honras a Dios, Él te honrará. Entonces el diezmo es una forma de honrar, ¿vale? Pero tiene que estar combinado, tenemos que ser conscientes, ¿cierto? Porque no puede ser que honremos a Dios, pero no honremos a nuestros padres. Entonces, pastor, voy a tener menos dinero, va a tener más, se lo aseguro, ¿vale? Si no, escucha el primer servicio en Facebook y ahí seguramente Dios le va a guiar a hacerlo, ¿sí o no? Dios se complace de dar, quiero que usted sepa eso, Dios se complace de dar. Una persona que tiene el ADN de Dios es generosa. Bueno, los 5 que dijeron amén tienen la tendencia de Dios, son generosos. Sí, una persona con el ADN de Dios es generosa, siempre quiere dar. Para esa persona, bendecir a sus padres, bendecir a alguna persona, bendecir la iglesia es una oportunidad. No hacemos sino esperar la oportunidad para bendecir a alguien. ¿Sí o no? Bueno, dijeron 5 amén, pero pues algo es algo. Entonces Dios se complace en dar. El mayor de los regalos el Señor lo hizo hace casi más de 2000 años, ¿cierto? Y dio lo mejor. ¿Qué dio Dios? Lo mejor. Tenemos el caso de un hombre natural como David, lo expliqué hace 8 días. Y hoy tenemos el caso específicamente de nuestro Padre Celestial. Él dio lo mejor. Romanos 8:32. ¿Qué dice Romanos 8:32? La Escritura nos enseña una verdad poderosa al respecto, ¿cierto? El que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, dio lo mejor. ¿Qué damos para Dios? ¿Qué damos para nuestros padres? ¿Qué le damos a las personas? Mire, si usted va a regalar una libra de arroz, ojalá que sea una libra de arroz roa. ¿Sí me entiende? Una vaina buena. Sí, porque si usted va a regalar, mire que hay una gente, yo no sé, regalan lo que les sobra. Eso no es ser generoso. Me parece que inclusive que es un pensamiento mezquino. Ay, tengo una ropa que ya no estoy usando, la voy a regalar. Pues más bien bote eso. Sí, si vamos a regalar algo, igual también regalamos algo, pero en perfectas condiciones. Diga conmigo, lo que no sirve, hay que botarlo. Lo que está bueno, síguelo usando. ¿Vale? Si usted ya no lo usa, pues otra persona lo puede aprovechar, pero que sean cosas buenas. Porque el alma generosa, dice el Señor, será saciada, será prosperada. Tenemos que aprender a ser generosos, pero damos lo mejor. Tenemos el mejor ejemplo, nuestro Padre Celestial. No, pues ahí tengo un poco de camisas que ya no uso. ¿Será que mi papá se las pone? Ay, eso no, como feo, mezquino eso, ¿no? Tengo unos zapatos por ahí todos volcados, voy a ver si se los regalo. Bueno, Dios es bueno. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no? Esto para mí es importantísimo que usted ojalá y haga rema en su corazón. Dice, ¿cómo no? Nos dará juntamente con Él todas las cosas. Si Dios, si nuestro Padre Celestial dio su Hijo, no tenga ni la menor duda que le va a dar lo mejor. Le va a dar todas las cosas, incluye lo material. Entonces, me imagino que eso debe ir dañando fortalezas mentales, cambiándole los circuitos, poniéndolo a funcionar correctamente, porque de Dios viene lo mejor. Dios no quiere empobrecer a nadie, al contrario, Él quiere prosperar. Amén. Una persona realmente con inspiración empieza a cantar, con manos vacías, vengo a ti. Usted está en la inmunda, está pelado. O sea, no, Dios le llena las manos, Dios le provee. Es que está como un pájaro herido. No, yo estoy victorioso, papá. Bueno. La mayoría de personas se quedan en Juan 3:16, ¿cierto? Y piensan que
que Dios solamente murió para darle salvación. Pues ni más faltaba, pero Dios también murió para darnos todas las cosas. Nos redimió. Entonces, tenemos que evaluar muy bien las finanzas en la iglesia, ¿vale? Las finanzas deben ser reevaluadas en una iglesia local, por muchas razones. Durante 6 años me congregué con mi pastor John en Iglesia de Colombia y yo dije, Dios está en el norte. Luego me puse a pensar y dije, pero tan raro, el Dios del norte tiene que ser el mismo Dios del sur, porque empecé a leer versículos bíblicos donde Dios dice que nos bendice en la ciudad o en el campo, en el lugar donde quiera que Él nos plante, Él nos prospera y nos bendice. Indefectiblemente la pobreza está en la mente. Egipto, el pueblo de Israel estaba allá en Egipto, ¿cierto? Y ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y probablemente hoy usted es redimido y ya Cristo Jesús los redimió, ya usted salió de la ruina, de la pobreza, de la miseria, de la escasez. Ya usted salió de la ruina, de la miseria, de la pobreza, de la escasez, pero su mente no ha sido renovada y usted todavía sigue con esos pensamientos, ¿cierto? De Anagüín, de pocheo. ¿Sí? ¿Se acuerdan la clase de principios de prosperidad? Creo que yo estuve en SECO en la 76. Anagüín y pocheo. ¿Qué es Anagüín? ¿Qué es pocheo? Dentro de 8 días voy a enseñarlo para que no se lo pierda. Y es una persona impedida, pero principalmente de su mente. Hay gente que habla mucho en negativo. Imagínense, ¿me vas a contar una chocoaventura? Un amigo, un vecino, el hombre tiene un bocato. Entonces, un bocato, eso pagan por hora 120,000 pesos. Entonces nosotros lo animamos con Kevin, empezamos a trabajar, a hacer cosas, ¿cómo se dice? A ayudarle a buscar estrategias, hasta que por fin el hombre logró arreglar su bocato, su palita esa, y empezamos a trabajar con él. Entonces el hombre le ayudamos a conseguir un par de trabajos arreglando lotes, porque con esos carritos aplanan los lotes, donde hay así como loma y todo eso. Y aplanando un lote de esos, un man de esos con un aparato de esos puede ganarse 1,000,000 de pesos, porque es por horas, en un día. Y él todo contento y logramos ponerlo a funcionar. En 3 días se había ganado 2,5 millones de pesos. Pero ese señor maldecía y maldecía y maldecía y maldecía y sus declaraciones, 8 días otra vez el aparato estaba motoreado. Entonces yo sí creo que para prosperar no solamente que renovamos nuestra mente, cambiamos nuestra forma de hablar. No hablamos en diminutivo, ¿cierto? Nuestras declaraciones, proverbios, usted conoce la palabra del Señor, ¿cierto? En la boca está la vida o ¿qué? La muerte. O sea, si el alma del diligente es prosperada, si la tendencia del diligente es a la abundancia, entonces también hablemos. Nos van a decir locos, agrandados, argentinos, nos van a decir sí, agrandados. No importa. Aló, yo voy a tener una casota, una empresota. Ay, vamos a comprar el platanito, el frijolito, el güey, todo en diminutivo. Ay, no. Entonces ya habla diferente, piensa diferente. Dios lo llevará a las naciones. Las puertas se abrirán para usted. Amén. Entonces no nos quedemos solamente con que en Juan 3:16 también leamos Romanos 8:32. Dios no solamente nos redimió de la muerte, también quiere que tengamos todas las cosas, ¿vale? Ese es el plan de Dios. Entonces las finanzas de la iglesia tienen que ser reestructuradas por muchas razones. Déjeme leerle algunas cosas que creo que son inalterables porque me parece que están muy bien escritas. Si usted es pastor, líder de una iglesia, usted de pronto se va a asociar y se va a sentir identificado con alguna de estas palabras, ¿cierto? O un miembro. Una iglesia cristiana es muy posible, ¿cierto?, que esté acostumbrado cada semana a rogarle a los feligreses. Me hace acordar de un amigo que tengo en el centro que no dice queridos feligreses, sino queridos peligreses. Entonces, para que traigan sus diezmos, ofrendas al templo. Luego esas ofrendas mínimas alcanzan para pagarlos cuando hay salario, ¿cierto? O la hipoteca si se está pagando un terreno, o el agua, el teléfono, la electricidad, ¿cierto? La recolección de basuras y otros gastos fijos. Entonces hay que convocar a una reunión de oración y organizar una venta de cachivaches, de tamales, de empanadas o de arepas.
para recoger otros insignificantes centavos y cubrir los gastos del mes. ¡Wow! Y yo creo que eso es, le voy a decir una cosa, eso es indignante para cualquier ser humano. Le voy a decir por qué. Porque se supone que usted es un hijo de Dios, que somos hijos de Dios. Y Dios, si los pensamientos de Él tienden a la abundancia, Él no hizo un plan de salvación y después se quedó sin presupuesto. No, y resulta que Dios dijo, no, se acabó el presupuesto. ¿Se han visto cuando hacen una obra en Bogotá? Se acabó el presupuesto, paila. A ver, el plan de Dios es perfecto. Y un presupuesto en semejantes dimensiones que es evangelizar al mundo, yo creo que es una cosa de locos. O sea, yo no creo que Dios se haya quedado sin presupuesto. Yo lo que pienso más bien es que nosotros no hemos querido acceder, ¿cierto?, a vivir en ese sistema de finanzas y obviamente por eso no contribuimos. Pero un nivel de pobreza en una iglesia es la que tiene que estar haciendo tamalitos. Y sí, chévere, porque se hace una cafetería, pero eso no tiene que ser el brazo, digamos, financiero de una iglesia. El brazo financiero de una iglesia son los diezmos y las ofrendas. Son los diezmos y las ofrendas. Y obviamente Dios nos bendice primero. Él no nos va a pedir nada que no nos haya dado primero a nosotros. Lo leímos hace 8 días con la historia de Daniel. Ahorita vamos a leer una historia muy linda de David, que yo quiero que usted mire, porque David dio mucho para la obra de Dios y cualquiera pensaría, si no conoce la historia de David, que terminó muy pobre, pronto muy endeudado, no alcanzó a pagar la hipoteca, estuvo paila. Pero si usted lo va a leer ahorita conmigo, se va a dar cuenta que este hombre murió en una calidad de vida impresionante. Entonces sería bueno que lo revisáramos más tarde, ¿vale? Entonces, ¿a usted le parece conocida esa historia de hacer tamalitos y recoger algunos centavitos, hacer el bazar? Cualquier parecido con la realidad. ¿Usted cree que esa es la perfecta voluntad de Dios? Yo no creo. Yo no creo que esa sea la voluntad de Dios para su novia, para su esposa. El Señor dio una orden de ir a todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura, y luego se acabaron los recursos, los fondos para tan desmesurado, tan impresionante proyecto. ¿Cuántos saben que a Dios no se le acabó el presupuesto? Voy a volver a preguntarse, que lo veo como dudando. ¿Cuántos saben que a Dios no se le acaba el presupuesto? Entonces, no, pastor, pero por la pandemia, eso en el cielo, yo creo que la plata que tuvo que soltar el Señor fue impresionante, el que todo el mundo parado. No me diga eso. Mire lo que dice Ageo capítulo 2, verso 8. Quiero que lo mire. Ageo capítulo 2, verso 8. ¿Sí? Bueno. ¡Yuhu! Ageo capítulo 2, verso 8. ¡Aló! Buenas. ¿Hay alguien ahí? Lo tomó el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Mío es el oro y mía es la plata. Ageo, oye, acabo de llegar. Sí, aquí, ¿cuál versículo es? Ageo capítulo 2, verso 8. Y que se escuche ese fuerte. Un aplauso para Kevin, por favor, denle un aplauso a Kevin. Por favor, colaboren. ¡Bravo! Gracias. Ageo capítulo 2, verso 8 dice, mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién dice eso? Dios, el Señor. Y ahora quiero que mire Salmos capítulo 24, el versículo número 1. Salmos capítulo 24, versículo número 1. De Jehová la tierra y su plenitud, pero antes de la pandemia. El mundo y los que en él habitan. O sea que Dios no se quedó sin recursos, es el dueño de todo. Es el dueño de todo. Entonces, si Dios es el dueño de la plata, si es el dueño de la tierra, de su plenitud, entonces algo no está marchando bien, o algo no estamos colocando o usando, haciendo usanza de la manera correcta. Y tenemos que aprender a desarrollar finanzas, porque Dios quiere prosperarnos. Entonces quiero que lea conmigo Éxodo capítulo 35, versículo desde el 21 al 29. Y eso es lo que debería estar pasando en cada iglesia local.
Y es lo que va a empezar a suceder en esta iglesia. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, o sea, Jesús, el Espíritu Santo es, espéreme, le voy a decir una cosa. Nadie, escúcheme algo, nadie le puede meter a usted la mano entre el bolsillo, yo tampoco, se llama hurto. Y como hay unos líderes y mi esposa, entonces habría concierto para delinquir, entonces sería hurto agravado y calificado. Alguien tiene que producir en su corazón el deseo de diezmar o de ofrendar. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él es el que produce en nosotros así el querer. O sea que el trabajo del pastor, de la pastora, de los líderes de la iglesia es orar para que el Espíritu de Dios traiga convencimiento y las personas puedan acceder a los recursos del cielo a través de diezmar y ofrendar. Pero es algo que sucede muy natural y sucede en su corazón. ¿Y cómo sabemos que es el Espíritu de Dios que nos está redarguyendo? Porque el Espíritu Santo me habló y me dijo que yo estaba reportado en Data Cielo. No. Lo que sí pasa es que uno como que el pastor está predicando un mensaje eso y uno siente como que le tiran piedra. Y le trata de dar mal genio. ¿Este man no tiene otro tema? ¿Está embalado? ¿Tiene alguna deuda? ¿Sí? ¿Está pelado para prestarle? ¿Sí me entendés? Entonces uno, sí, o sea, usted ¿y quién está produciendo ese escozor? En su corazón, el Espíritu de Dios lo está redarguyendo, ¿cierto? Entonces llega usted la plata y usted piensa en todo, pero usted está en la cama diciendo, uy, sí, diezmo, no, uy, pero déjeme en paz, que no, sí, todo es parito del diablo que me quiere robar la cosilla, usted que no es el diablo, es Dios que le está diciendo, no vaya a robarse el diezmito que lo necesita en la iglesia. Entonces, y vino todo varón, dice, a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Y para las sagradas vestiduras. O sea que fue algo que Dios puso en el corazón de las personas. Y fue un mover impresionante. Si usted sigue leyendo, versículo 23, va a ver lo que pasó en ese mover de Dios. Por eso nosotros como pastores lo que hacemos es orar. Entonces hay gente que dice, pastor, pero usted verá, pastor, yo lo necesito a usted en la iglesia. Ah, sí, pues manténgame. No, porque antes de ser pastor soy papá, soy hijo, soy esposo. Yo tengo que hacer mucho hincapié en eso porque hay personas que en la iglesia no se sienten asistidas. Y yo creo que en algún momento vamos a ser pastores de tiempo completo, pero por ahora tengo que seguir dando testimonio, porque el que no provee para su casa es igual que un impío y ha negado la fe. Qué vergüenza venir a decirle a ustedes que diezmen o mirar a ellos a cada rato, a ver cuál me inventó y cómo los manipulo para que saquen esas monedas del bolso. No, eso no va a pasar. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios ¿de qué? De corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. No era fantasía, papá. Eso no era, ¿cómo es que le llaman ese oro que están haciendo ahora? Ay, oro golf y nada, esa vaina, eso no vale nada. Dice que era oro, ¿sí o no? 18 y 24 quilates. Dice aquí toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrenda de oro. ¿A quién? A Dios, ¿cierto? Versículo 23. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. Verso 24. Todo lo que ofrecía, ofrenda de plata o de bronce, traían a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón. ¿Cuántas mujeres sabias de corazón en este lugar? Bueno, 5 mujeres sabias de corazón. Hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón, sí que hacen mucho énfasis en un mover que vino fue en el corazón de las personas. O sea, se necesita, creo yo, tener mucho afecto por la obra de Dios. Yo creo que por eso hablamos de honra, porque honra es dar valor. Yo no sé en el caso suyo, pero en el caso mío,
los momentos más difíciles, pero también los más bonitos de mi vida los he vivido en la iglesia. He llorado por diferentes etapas, he pasado muchos procesos, pero yo sí, en mi caso personal, tengo mucho afecto por la iglesia de Dios, porque he vivido un proceso de 20 años en los que he tenido que vivir un millón de cosas, pero la iglesia para mí es muy importante. Hay un señor que es judío cristiano, no habla de Yeshua Mashiach, es realmente pentecostal, y tiene un programa que se llama Duro Despertar. Entonces, anoche nosotros hicimos una reunión, gente mundana, la aceptamos por ir a predicar. Tuvimos un espacio como de 25 minutos y más de 100 personas nos escucharon el mensaje, hicieron la oración de fe, y después se pudieron bailar. No, hicieron la oración de fe. Nosotros fuimos invitados para estar allá y compartir con ellos. Pero con Emanuel eso es otro nivel, porque pequeñitos, yo una vez me leí el libro del reverendo Kenneth Hagin y él le decía a los hijos que la gente que asistía a la iglesia eran ángeles. Entonces, cuando yo leí ese libro me impactó mucho y May estaba embarazada de Emanuel. Entonces yo empecé a decirle a Emanuel que la gente que asistía a la iglesia eran ángeles. Entonces él, en la medida que él entendía que eran ángeles las personas que venían a la iglesia, él empezó a tratarlos con un respeto y la vida de Emanuel es una vida sobrenatural en muchos aspectos de su mente. Ahorita venía diciéndonos una vaina, nos hacía reír en la camioneta Emanuel. Pero en la medida que ha crecido, ahora ya cumplió 7 años, él está en ese crudo despertar. Papi, ¿y si son ángeles, por qué toman chevecha? Yo no palecía una fiesta, yo palecía una cantina. Y yo empiezo a argumentarle, a decirle, a explicarle, pero es un crudo despertar para una persona que no es la primera vez que va a una fiesta de ese tipo. Y nosotros quisimos llevarlo porque nosotros no queremos que otro vaya y le muestre qué es el mundo a nuestros hijos. Queremos nosotros decirles, mire. Entonces, me dijo cuando salimos de allá, ya entiendo, papi, por qué dices que existen aves que cruzan el pantano y no se manchan. ¿Pudimos estar allá, papi? Y yo no te vi tomando cerveza. Papi, ¿no te vi bailando? Le dije, no, mi amor. Fuimos allá a honrar a esas personas por la invitación que nos hicieron y comimos. Y después Manuel empezó a despertar a esa realidad, que estamos en un mundo caído, que ese es el trabajo que hacemos, que es a lo que Dios nos envió a hacer, porque a mí no me gusta ser pescador de acuario. Cristianos extrastienses, la gente de las iglesias, eso no tiene sentido. Vamos a ganar gente para Dios, ¿sí o no? Pero cuando su afecto está a la obra de Dios, usted todo lo que hace, la motivación que usted tiene es porque su afecto está a la casa de Dios. Usted quiere hacer cosas que contribuyan, que sumen, que optimicen el funcionamiento o el crecimiento de la iglesia. Entonces una persona puede decir, yo amo a Dios, pero no amo a su esposa. Entonces yo no creo que Dios va a estar contento. O yo por lo menos, que usted me diga a mí, que usted me ama a mí, que no ama a mi esposa, vamos a tener problemas los dos. Entonces, parte de un mover espiritual, de un avivamiento, es que personas sientan afecto por la obra de Dios. Y yo veo que esas personas que siempre están criticando, ven más lo malo, lo que falta y no lo que ya hay, son personas que realmente no ha generado en su corazón ese afecto del Espíritu Santo de Dios. Porque de pronto, yo le decía a May, muchas personas se han convertido en nuestra familia porque hay algunos lazos que nos unen. Soy padrino del matrimonio, soy hermano en la fe, soy sensei, soy guía espiritual, ¿sí? Soy amigo, soy vecino, y empiezan a crearse en unos vínculos que crean afecto. Yo creo que esos mismos vínculos no pueden ser solamente afecto hacia una persona, deben ser a la obra de Dios, a la visión de Dios, al plan de Dios. Que usted cuando llegue a la iglesia, usted diga, hombre, qué bueno que podamos, no sé, a mí, May me dice que, o bueno, el dicho que tenemos, si a usted le gustan las matas o ahora quiere barrer en todas partes y hacer aseo, se está volviendo viejo. No, y no es que uno se esté volviendo viejo. Lo que pasa es que cuando su afecto está en la obra de Dios, usted dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo hago para que los procesos sean mejores? ¿Cómo hago para que sumemos algo a la iglesia? Pero eso es un mover en un avivamiento, es un mover espiritual. Pero esas personas que siempre están criticando las iglesias y los pastores están muertos, secos, desconectados de la vida de Dios. Porque realmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el pájaro conoce su nido.
Siempre vuelve a su nido, así huele alto, dijo el apóstol Diomedes Díaz. ¿Sí me entendés? O sea, así se vaya lejos, él vuelve a su nido. Entonces, los pájaros van a los nidos. ¿Las hormigas a dónde van? Los cristianos vienen a la iglesia. Y hay un afecto particular, porque allá ha tenido que usted pelear sus batallas de fe. Ha habido procesos impresionantes, ha estado en un estado de pérdida, Dios lo ha llevado a uno de ganancia. Entonces hay un afecto, hay un ambiente espiritual, hay algo que a usted lo motiva, algo que cuando usted deja de asistir usted siente que le falta algo. Entonces yo lo que creo es que debe haber un mover espiritual donde haya en el corazón de las personas el deseo, el anhelo de decir, voy a sumar, voy a ayudar, voy a contribuir, voy a aportar para la obra de Dios. Y esto era exactamente lo que estaba pasando con esta iglesia. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. A mí me pudieran haber hilado una peluca. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Imagínense que tenían unas piedras preciosas. A mí me gustaría, si quieren traerme esmeraldas y me las pongan en el pecho, ahí caen. Entonces dice, chévere, yo creo que esos manes andan en bambaos, ¿sí o no? Imagínense. Aceite para el alumbrado y aceite para la unción y para el incienso aromático. Mire todo lo que traían. Y va a pasar algo impresionante. De los hijos de Israel, así de los hombres como de las mujeres, todos los que tuvieron corazón, otra vez, es un mover. O sea, si no es Dios quien produce ese deseo en nuestro corazón, usted va a sentir es una carga. Qué aburridor este man pidiendo plata. Pero realmente cuando usted viene del borde de la paila, cuando usted viene en un proceso en el que usted sabe que solo Dios pudo haberlo hecho, hay un afecto. Usted no siente que es como que el pastor molestando por eso. No, es una serie de mensajes como cualquier otro. Yo estuve ahorita en el último congreso allá de mi pastor y el gringo dio un mensaje y hablaba acerca de tortugas en un palo. Y era para dar a entender que una tortuga, pues si usted le dice que en un palo hay un gato, pues usted dice por su fuerza, por su capacidad, él logró estar ahí. Pero una tortuga en un palo. Y salía la fotico, no sé si podemos conseguir una fotico. Y ahí estaba la tortuga en un palo. Donde solamente para explicar que solo Dios, solo alguien, sobrenaturalmente, alguien tuvo que haberlo colocado allá. Entonces yo creo que tener en el corazón ese deseo de ofrendar, de diezmar en una iglesia local, de contribuir económicamente, es cuando usted descubre o está en un proceso en el que usted sabe que solo Dios fue el que lo prosperó. Usted va a ver sus bienes materiales y usted dice, solo Dios, porque yo en mis fuerzas, en mis capacidades, en mis habilidades, con mis recursos, no lo hubiera logrado. Entonces hay como cierto afecto. Y no que usted sea un materialista, sino que usted sabe que lo que usted tiene, solo Dios se lo pudo haber dado porque usted humanamente no lo podía tener. ¿Aló? Entonces dice que había un corazón, ¿cierto? Tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. O sea que fue un mover. No fue como, allá no estaba Moisés como yo hoy hablando de principios de prosperidad. No. Él no estaba haciendo eso. No estaba perdiendo el tiempo en eso. Hay unos mensajes más importantes para mí, ¿no? Pero pues hay que predicar todo el consejo del Señor. Pero no sé si usted se da cuenta que una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se iba a enfriar. Y hay una indiferencia total hacia la obra de Dios. Iglesia, usted no se imagina cuántas iglesias han cerrado desde que empezó la pandemia hasta hoy por falta de recursos. El otro día quisimos ofrendar, no tuvimos la oportunidad porque el pastor decidió entregar la bodega, pero lo animamos para ayudarle, para que pudiera ponerse al día con sus arriendos y seguir la obra, pero él dijo, estoy hasta el cuello, no puedo más. Y le da uno tristeza porque diga usted, no, el diablo, un ataque espiritual, ¿sí me entendés? Una vaina que se sale de las manos como una enfermedad terminal, que usted dice solamente que Dios haga un milagro, pero por plata. Y entonces es más que todo por la indiferencia de las personas, el amor al dinero, a Mamón allí controlándolos y acaparando, ¿cierto? Los recursos. Dice que el pueblo Éxodo 36, verso 5, mire lo que dice acá. Ese es el nivel de abundancia reflejado en una iglesia local
en la iglesia local. O sea, personas prosperando y avanzando financieramente con principios de prosperidad bíblica. Mire lo que pasa. Y hablaron a Moisés diciendo, o sea, vinieron los líderes, ¿sí? Los contadores de la iglesia vinieron y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho. ¡Wow! Más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. O sea, dijeron, diga a la gente que no traiga más. Igualito como pasa ahora. Aleluya. Dígale que no más billetes de 100, que traigan sencillo. ¡Ah! O sea, era una vaina brutal. O sea, esta gente estaba prosperando, esta gente tenía un afecto por la casa de Dios que no había necesidad de darles un mensaje de estos. Perdón. Eso es básico, eso es básica primaria. Esto para mí es perdera de tiempo. Hay unos mensajes que nos están esperando impresionantes, pero pues para mí no es molesto. Este es un mensaje yo creo que muy básico y personas que ya llevan por lo menos 1, 2, 3 años en una iglesia local deben saber cómo, o que por lo menos han entrado a la escuela, principios de prosperidad bíblica. Hebreos capítulo 13, verso 8. El mismo Moisés finalmente tuvo que decir, y no traigan más. Yo la semana pasada dije, mami, no reciban más plata en esa cuenta que nos van a reportar. Nos llamaron del banco, a mí le ofrecieron una tarjeta, le dijeron, su merced, ¿qué pasó? Mire, una tarjetica aunque sea de crédito para que la mueva. ¿Sí? Yo no sé cómo pasa eso. Es un mover espiritual. Entonces quiero que lea conmigo. Dice que Moisés dijo, ningún hombre y mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¡Wow! O sea, ¿cómo sería eso? No, lo van a reportar y la DIAN, enriquecimiento ilícito, pastor. Sí, ese fue el caso de una iglesia, no puedo decir el nombre, pero en realidad hubo un mover espiritual en esa iglesia y lo reportaron, hicieron una investigación. Por eso nosotros cuando les entregamos a ustedes el sobre de los diezmos y las ofrendas, es importante. Ay, no, a mí no me importa, yo no quiero que sepan que yo diezme. Ay, no nos haga ese daño. Usted coge el sobrecito y lo llena con sus datos personales. Ese es el soporte de cómo ingresó el dinero a la iglesia. Después, y cómo es de injusto todo, ¿no? Estamos en un mundo caído. Para que a una persona en este país, ahí tenemos un abogado, Harley. Para que una persona en este país le declaren que la DIAN le embargue sus bienes por enriquecimiento ilícito, tiene que ser un monto superior a los 600 millones de pesos. Y que no tenga cómo demostrar cómo entraron en las finanzas. Pero imagínense cómo pasa con la iglesia cristiana. Después del 3.5% de los ingresos de una iglesia que usted no declare, es enriquecimiento ilícito. O sea que si entraron 100,000 pesos y nosotros nos declaramos, el pastor se está enriqueciendo con 100,000 pesos. Bueno, pero estamos en un mundo caído. De todas maneras me desahogué. Muy bien. Entonces este man le impidió a la gente ofrecer más. ¡Aleluya! ¿Cómo estaba esa gente bendecida? Caminando en principios. Dios no hace excepción de personas. Él es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Entonces yo no puedo creer que Dios haya cambiado a una iglesia, le haya tratado de una forma y a otra iglesia de otra forma. Yo no puedo creer que Dios trate de una forma diferente a la iglesia del norte a una iglesia del sur. Yo lo que creo es que no actuamos y no vivimos en principios de prosperidad bíblica y por eso no podemos llegar a ese nivel de abundancia. Porque los principios están allí y funcionan. Dios no hace excepción de personas. ¿Sabe qué estrato es usted? ¿Ustedes son de Usme? Ay, miramos a ver qué le mandamos. No. Es igual. Los practicamos y Dios nos prospera. Dios nos bendice. ¿Sí o no? Pero tenemos que ser practicantes de la palabra. Entonces, Moisés tuvo que prohibirle al pueblo que siguiera ofrendando. Yo estoy que les digo lo mismo a ustedes. ¿Qué cuadro tan diferente al de nuestros púlpitos, al de nuestros tiempos hoy día? Mire, es impresionante. La razón por la que Moisés tuvo que impedir que se trajeran más ofrendas fue porque tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¡Wow! No, hermanos, pilas que nos van a reportar en la DIAN. Moisés estaba hablando en la jugada porque mire, entró esa allá mi gente haciendo, dígales que no más porque nos meten a la cárcel. Aleluya. Entonces, note que ellos estaban en el lugar que Dios quería, en el nivel de la abundancia, ¿sí o no?
Ahora sí quiero que miremos y no podemos avanzar si no leemos el capítulo 29 del libro de Crónicas. Tenemos que leer todo el capítulo, es largo, pero quiero que usted mire porque no hay otro. Yo vi muchas cosas del antiguo pacto y quise de pronto como buscar un ejemplo, pero ese man me supera. Ese man me supera 1000 años luz. Es impresionante lo que David hizo. Gracias. Entonces, ¿vale? Es mi hijo, Dios me lo bendiga. Yo es por molestarlo, papito. Crónicas capítulo 29. Vamos a mirar lo que hizo David. Lo digo porque escuché el testimonio del pastor Satirio dos Santos. ¿Ustedes han escuchado de él? ¿Está en Cúcuta? Pues yo me conmoví. Me dieron ganas de llorar porque me sentí tan identificado con el man. Durante más de 20 años, todo lo que sembraban, cosechaban, lo que conseguía, las casas que construían, los recursos que conseguían, todo era para sembrarlo en la obra de Dios. Ellos, a título personal, fue muy criticado por su familia, fue muy cuestionado por eso. Obviamente Dios lo tiene muy bendecido, pero para mí el trabajo que han hecho estos personajes, esos hombres de Dios, esas personas que se han atrevido a creerle a Dios, me parece impresionante porque no cualquiera tiene esa austeridad, no cualquiera tiene ese nivel de amor, no cualquiera es capaz de despojarse de los bienes materiales y aún en su vejez ser capaces de dar más. Y yo honro a esos hombres, le doy gracias a Dios porque gracias a ellos mundialmente, es un ministerio de impacto mundial y han logrado como impactar las naciones, evangelizar muchas personas. Yo honro también a mi pastor John, con todo y la forma como Dios lo ha bendecido, pero veo cómo invierten, y él ve una forma tan austera que yo digo, Dios mío, deme ese corazón y esa actitud, porque no me parece, yo creo que es una motivación, algo que solo puede producir el Espíritu Santo. Todo lo que consiguen, y hacen unas cosas con una excelencia, y veo que en la iglesia de Colombia hay un mover, porque han formado a las personas y las han llevado a creer en finanzas, y para ellos es algo básico, como para nosotros. Métale la segunda. Y ahorita lo impulsamos y mandamos. Crónicas. Primera, asegurado de una vez, con el freno de mano, papá. Más taponeado que un penalti. Ahí, gracias, papito. 29. Vamos a mirar lo que hizo. Capítulo 29 del versículo número 1. Es un capítulo largo, es el final de la vida de David, pero yo creo que debemos leerlo. Listo. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas, ¿cómo? Vaya mirando resalte algunas motivaciones en el corazón. Dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y maderas para las de madera. Y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, ¿sí ve que es afecto lo que uno tiene que tener por la obra de Dios? Dice: en cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo he guardado de mi tesoro particular, o sea, de su plata, de su dinero, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro, y se la voy a hacer un poco más simple, le voy a decir más o menos, acá hay una estadística. Dice que David ha dado con todas sus fuerzas dinero, ¿cierto? De sus cuentas personales. Y le voy a decir y más o menos los montos en plata para que usted saque sus conclusiones. David de su tesoro particular dio 142,560 libras de oro y 332,640 libras de plata. Son billones de pesos. Dice que los jefes de la familia, porque se la tengo que hacer rápida, pero lo animo, no vaya a venir el domingo sin haber leído Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 29. Los jefes de las familias que administraban y que estaban bajo la administración de David, las personas que él formó,
Esos jefes de casas trajeron 237.600 libras de oro, más otros 88 libras de oro, los 10.000 dracmas, más 475.200 libras de plata. Eso me parece un libro de contabilidad de una iglesia. Impresionante. Están registrados en la Biblia. O sea, Dios haciendo memoria está registrado históricamente porque nadie superó a este hombre. Nadie superó a este hombre en la forma de dar en la obra del Señor. Dice, y a la gente que él animó también para que lo hiciera, 388.000 libras de bronce, más 108.000 libras de hierro. Todo el que tenía joyas y gemas preciosas las puso en manos del tesoro de Jehiel. Usted puede leer ahí la historia. Jehiel, haga cuenta el contador, haga cuenta, ya había un Loaiza, ¿sí? Un montañés, estaba Marisa, su mamá también ahí, o sea, Jehiel. O sea, esta gente estaba en un avivar, había un mover espiritual impresionante en ese área de las finanzas. El rey y el pueblo se aseguraron muchísimo de que no faltara nada en la casa de Dios. Y la palabra del Señor dice que ellos fueron y lo hicieron con gozo y con alegría y le pedían a David que no se lo impidiera, lo hacían con gozo. Eso es lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, verso 7. Dios ama al dador. O sea, esta gente era un impacto impresionante por la forma como Dios les proveía y ellos querían bendecir la obra de Dios. Era un mover financiero, ¿cierto? Las riquezas provienen directamente de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Cuando damos para su obra no hacemos otra cosa que devolverle lo que por naturaleza le pertenece. ¿Vale? Nuestra vida es sumamente breve. Por eso Él ordenó que pusiéramos nuestro tesoro en el lugar más permanente. Porque realmente cuando usted diezma o ofrenda, usted no está haciendo tesoros en la tierra. Está haciendo tesoros en el cielo. Porque la vida es muy corta. Hay muchas cosas de las que personas hicieron acá que seguramente en el cielo la van a cosechar. ¿Vale? Entonces quiero que usted tenga eso en cuenta porque sembrar en la obra de Dios es hacer tesoros en el cielo. Y seguramente Dios va a saber recompensarlo por lo que usted haga para la obra de Dios. Entonces la generosidad está ligada a la actitud del corazón. O sea, es una actitud, la generosidad es una actitud del corazón. Hay gente que puedo decir a mi modo de ser, infeliz o tacaña. O sea, yo a veces veo mucho egoísmo en medio de tanta necesidad. No sé si a usted le pasa, pero en el caso mío, a veces yo casi ni entro a los supermercados porque es una cosa tremenda. Pues puede que entren personas con economía a comprar y otros que uno mira como un gajito, una cosita y uno dice, Dios mío, es fuerte. O usted está rodeado de personas. Nosotros nos acordamos que la pandemia Dios colocó en el corazón de personas. Pero yo hacía estirar ese chicle, todos traían en la pandemia y Dios honre y hayan hecho hartos tesoros en el cielo. Comerciantes en el centro, hermanos de la iglesia traían arroz, traían cosas para la canasta de amor que llamamos. Y a mí me da una alegría llegar a ciertas casas donde usted en realidad ve que los ratones a esa casa solamente van a dormir, allá no comen. Y poder llevar algo a ese lugar es algo muy gratificante. Se produce una alegría, un gozo en el corazón impresionante. Pero a veces uno ve esa dureza de corazón. Esta mañana iban unos venezolanos a dedo, creo que iban para Villavicencio, como 9. Pero también a su vez vi pasar mucha gente por ahí tan indiferentes. O sea, yo no les puedo dar el flotador lleno, pero se lo tiro con aire, no pinchado. Yo aunque sea le boto una de 500, alguna vaina. ¿Sí me entendés? Algo, yo por eso no me voy a quedar pobre. Pero a veces, no sé, somos tan, ¿cómo se dice? Si es homofóbico. Fobia eso, seno, esa es la homosexual, es la que dije. Bueno, también. Entonces, a veces somos tan indiferentes como que, no sé, ay, la raza, ay, no, es que yo soy paisano de Jorge Velosa, papi, pero somos iguales. ¿Sí me entendés? O sea, ¿qué diferencia hay? Inclusive no sé si usted sabe que la Gran Colombia eran Venezuela, Ecuador, Colombia, Panamá, Perú. Éramos lo mismo. Las fronteras las pusimos nosotros y yo no sé, la demora es que le digan chamo y usted como que siente que no, yo pues, no, ¿cómo así, papi? No, que la arepa es de Venezuela, no, que es de Medellín. No, papi, la arepa es de maíz.
hágala como quiera. Pero yo veo que es una vaina horrible. La época en la que estamos viviendo, como que nos acostumbramos a ver al mendigo, nos acostumbramos a ver al necesitado, y son seres humanos, por Dios santo. Pero lo que yo veo es el corazón encallecido, indiferente. La iglesia no puede caer en esa indiferencia. Gracias a Dios aquí no hay de esa gente. Amén. Entonces, un man que da toda esa cantidad de dinero, ¿qué pasó con la vejez de David? ¿No se ha hecho esa pregunta hasta aquí? O sea, ese man dio mucho y de su tesoro personal. Yo creo que ese man tuvo que haber reportado en Datacrédito. Ya viejito, el pastor no podía dar nada, entonces el pastor lo archivó. Yo no me imagino cuántos pensamientos de incredulidad de personas que le dicen a usted, ojo, porque hay que ser buenos administradores, eso después, a usted nadie le va a dar, nadie va a venir a darle, nadie se preocupa por usted, y es a mí el que me toca responder, y una cantidad de paradigmas que el diablo le pone a usted en su mente, en su corazón. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 28. Quiero que mire algo que me parece impresionante, un hombre que dio, pero no pudo superar a Dios. No pudo. 29, 28. Quiero mostrarle. Porque cualquiera diría que por dar iba a terminar mal. Aquí dice cómo terminó David. Y murió en buena. O sea, ese man no murió así de COVID ni nada de esas vainas, papá. Murió en buena vejez. Ni Omicron, ni Cron, ni Oxicron, ni todas esas vainas de crones. Ya quienes van en la quinta vacuna. Ay, Dios mío. Y murió en buena vejez, lleno de días. Y pobre ese man, porque diezmó y ofrendó lo que me ha hecho el pastor, le sacó hasta el último quinto. De riquezas, de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Recibieron herencia. Entonces no se quedó pobre. Tremendo, ¿no? Dios bendijo su vida, una vejez excelente, dijo la pastorcita de Belén. Entonces, el tabernáculo se construyó en medio de la abundancia cuando en el pueblo había más escasez. Es tanto así que ellos salieron con un corazón para Dios, que dicen que Dios le colocó una gracia al pueblo de Israel para despojar a los egipcios de su dinero. Y que para que ellos se fueran les entregaban su plata y su oro. Dice que salieron con plata y con oro de Egipto. A mí lo único que me parece de eso es que la gracia de Dios es capaz de hacer que sus productos se vean mejor. De que esas ideas, esos proyectos, esas empresas, eso que Dios lo lleva a emprender, tenga más gracia que lo de otras personas. Hay un hermano de la iglesia que está vendiendo un producto y le pagan a él más caro el producto de él y dicen que el de él es mejor, pero hay un detalle: su competencia compra los productos donde él también los compra. Y yo lo único que creo es que es un mover económico financiero, porque el hermano nos está apoyando económicamente la iglesia. Y es un mover, solo un mover que Dios ha desatado es el mismo producto, pero yo no sé. Y el testimonio es que los productos que compra el otro se dañan y los que a él le venden salen buenos. Yo lo que veo es a Dios en un mover ahí despojando a los egipcios de buenas noches. Entonces, obviamente podemos entrar a un nivel de abundancia cuando realmente honramos a Dios, ¿vale? Termino. Los hombres de Dios que tuvieron que mendigar fueron las personas que no accedieron o que no vivieron bajo los principios de la ley de la siembra y la cosecha o principios de prosperidad bíblica. No hubo que hacer tómbolas, no hubo que hacer rifas, no hubo que hacer tamales, no hubo que hacer empanadas para cada persona que decidió prosperar bíblicamente. Ahora usted puede entrar a preguntarse qué tiene que hacer Dios con usted para que usted llegue al nivel de diezmar o ofrendar. Y la última chocaventura, le cuento la chocaventura. ¿Qué me llevó a mí a diezmar? Resulta que yo llegué a la iglesia más quebrado que un bulto de canela. Y cuando nosotros empezamos en el evangelio, May, yo no sé si son todas las mujeres, pero en el caso de May muy determinante, como muy, ¿cómo se dice? Como extrema, yo no sé. Ella, para mí, todo me ha costado en serio. Pero ella de una se convirtió y ella empezó a hacer cosas de la palabra del Señor que a mí me costaban. Y una de esas era mi platica. Lo último que a mí me hizo la oración de fue mi billetera. Se los confieso aquí públicamente. Dios sabe que no puedo decir una mentira.
Yo por eso trato de bautizar a los hermanos con todo y billetera. Así se les mojen los papeles. Imagínense que yo le dije al Señor cuando llegué a la iglesia que por favor me diera un trabajo, algo que yo pudiera prosperar, que yo quería tener economía. Y como todos, yo por eso digo que por esta, porque yo no sabía muchas cosas, hasta ahora estaba empezando y yo toda juraba. Le decía, por esta que me pongo juicioso. Y resulta que yo llegaba a la casa y siempre hacía cuentas, pagamos arriendo, entonces, y toda la vaina. Entonces le decía, mami, esto para esto y para esto y para esto. Y como siempre hemos tenido una sola cartera, desde el día que a May se le cayeron unos billetes que encaletaba por allá en un calendario. Entonces, una caleta que ella tenía. Ella es guaquera, ella entierra la plata, no, no está. Y resulta, hermanos, que claro, yo hacía cuentas y ella me aterrizaba y me decía, y el diezmo, primero el diezmo. Y yo, ¿qué? ¿Cuál diezmo? Que mire, que bueno, tenía unos argumentos, mire el pastor cómo está de gordo, decía yo. Entonces resulta que ella discutía conmigo y discutíamos, era una pelea. Porque a veces puede pasar que dentro de un hogar cristiano uno tenga más fe que otro o uno practique más la Biblia que otro. Entonces ella un día me dijo, yo en realidad no confío en usted y si usted quiere hacerlo, hágalo. Si no lo quiere hacer es su problema, no es mi problema, yo sí lo voy a hacer. Lo único que quiero decirles es que, y me acuerdo tanto porque nos empezaron a decir que el evangelio era como la mafia, se entraba vivo pero se sale muerto. O sea, ya Dios lo trajo, Dios no lo va a soltar, Dios no lo va a dejar. Usted ahora es propiedad privada de Dios y usted ahora está en otra frecuencia, usted está en otro mundo, está separado para Dios. Fuimos comprados con precio, dice, ¿cierto? De sangre, ¿sí o no? Entonces imagínense que ella se cansó porque siempre la que me pagaban era una discusión y yo tenía 1.000.000 de argumentos para no hacerlo. Lo único es que pasó como un año y al año completo perdí el trabajo que tenía, se me cerraron todas las puertas y así duré 3 años. Ahí fue cuando conocí uno de los trabajos más importantes de mi vida, reciclador. Y eran 3 años en los que, y fui muy rebelde en ese sentido. Y no lo hago, y no lo hago, y no lo hago. Y para poder hacerle onces, a llevarle onces a Kevin al colegio, tenía que ir a reciclar. Y usted sabe que reciclar, usted coge una bolsota así de grande, pero le dan una moneda así de pequeña. O sea, es más lo que uno se mata y lo que uno va y era, córrale y medio le compraba a las 11, me quedaba sin nada y vuelvo otra vez a las 3 de la tarde para poder comprar un arroz, unos huevos. Y yo me acuerdo tanto que yo quería ir a robar. Esa era mi profesión. Entonces, yo recuerdo que cogí un cuchillo y dije a una vieja, le quito una cartera, ya no más. Yo no vivía así antes, porque no quería saber nada de diezmo, me parecía que los pastores eran unos ladrones. Que eso, el diablo le monta todas esas películas en su mente. Y hacía mucho esfuerzo y no podía prosperar. Y resulta que salí a robar y terminé en un andén llorando porque ya no tenía el corazón para eso. Ya Dios había cambiado mi corazón. Y ese día le dije, Señor, perdóname. Le dije, perdóname, Señor, porque en realidad he sido muy rebelde. Yo nunca he querido desarrollar mi fe en las finanzas también. Y fue cuando decidí empezar a diezmar. Después de eso, le digo, unos 3 o 4 meses más tarde, Dios nos abrió una puerta y fue cuando nos dio la primera casa. De ahí en adelante, usted me dice que no diezme, le digo, no, papi. Si quieres no lo hagas vos, pero yo no. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? No se preocupen, no se afanen. Lo que no aprendan por la palabra del Señor, por las experiencias de otros, desafortunadamente tenemos que hacerlo de una forma traumática. En mi caso fue traumática y yo aprendí que eso no lo toco. Y gracias a Dios, Dios nos ha bendecido, ha sido muy generoso con nosotros, pero la verdad es que yo entiendo a todo el mundo que no diezme. Lo único que le puedo decir es que es muy feo, porque yo me río. Pero comer usted lentejas contaminadas con gasolina, eso es horrible. Yo casi que hacía brum, brum, brum. O sea, casi que prendía, yo casi que parecía un carro. ¿Sí? O sea, que le dijera la familia de Maya, a todo el mundo le colocan apodos, que me dijeran a mí, pirulino, la única camisa, el único pantalón. No es tan agradable. ¿Sí? Haber pasado tanta necesidad y haber reciclado, decirme el loco y andar con una carretilla con el diploma del diablo, que es un costal, sabiendo que soy un hijo. Que no soy por allá cualquier persona, soy un hijo redimido por Dios. Entonces, lo único que yo los animo es que si usted ha sido llamado por Dios y Dios lo está redarguyendo y Dios le pone en su corazón, hágalo. Mire, Biblia tenemos, testimonios tenemos.
¿cierto? Tanto del pasado como del presente, que Dios ama al dador alegre, que Dios proveerá y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. Amén. Entonces, honramos a Dios también diezmando. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Amén. ¡Qué mi negro! Gloria a Dios. Y seguimos predicando y seguimos evangelizando. Amén. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Lo alabamos, lo glorificamos. Te agradecemos, Padre amado. Señor, me da alegría contarle a los hermanos, Señor, no lo tremendo que era yo, sino cómo tus principios funcionan, Señor. Y yo agradezco y oro también para que cada persona, Señor, que tú has traído a la iglesia, sé que este mensaje no es una casualidad, sé que hay un plan y hay un propósito de lo que he percibido de mi espíritu, Señor, de prosperarnos, de que nosotros podamos vivir en ese nivel de abundancia. Por eso oro, Señor, que más que información sea una impartición. Y no sé por cuántas cosas, Señor, nosotros hayamos tenido que pasar porque se me perdió hasta la cuenta. Lo único que sé es que tú eres fiel a tu palabra, que tu palabra es viva, que tu palabra es real, que tiene la capacidad, la habilidad, el poder de transformar todas las cosas cuando practicamos tu palabra. Y sabemos, glorioso Rey de Israel, que las finanzas no son la excepción, Señor amado, que podemos estar en este mundo caído, Padre, pero tú nos das poder para hacer riqueza, pero tú nos provees, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Oro por cada matrimonio, por cada hogar, por cada hermano, por cada hermana que está pasando necesidades económicas. Oro para que cada uno de ellos, Señor, empiece a prosperar. Dales ideas, dales sueños, visiones, Señor, sueños y visiones de Dios. Dales estrategias, Señor. Dales ese denuedo para que emprendan, amado Rey Celestial. Dale, Señor, esa provisión para que puedan hacer su carrera profesional, para que puedan pagar su universidad. Dale la sabiduría y la capacidad, glorioso Rey de Israel, para que ellos prosperen. Dale la gracia, Señor, que le diste, Señor, al pueblo de Israel antes de salir de Egipto, Señor, para que se despojaran los egipcios de su dinero. Dale esa habilidad, esa capacidad. Suple cada necesidad, Padre amado. Provee, Señor, multiplica, tráeles incremento, hónrales. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, Señor. Mi testimonio, Señor, por lo que yo oro, es para que cada uno de ellos sea bendecido, saciado, suplido por ti, asistido por ti. Oro por las finanzas de esa mamá que está allí respondiendo por el hogar, de ese papá que está al frente de su hogar. Oro, Dios mío, para que les dé sabiduría, para que les abras puertas, para que haya provisión en sus casas, abundancia, que tengan, Señor, todo en abundancia. Llenas a la cena, da provisión, trae incremento, abre puertas, Dios mío, trabajo digno, con un sueldo digno, Padre amado, para que su calidad de vida se mejore. Ese es el propósito principal por el que estoy orando. Quiero ver esta iglesia, Señor, florecida y dando fruto. Quiero, Señor, en los próximos meses y años, ir a sus casas y ver hermosas sus casas. Ir a muchas invitaciones de hijos graduados de la universidad. Oro, Padre amado, oro para que sea una impartición de tu gloria lo que suceda en los próximos días y en los próximos meses en la iglesia. Un avivar en el área financiera, para testimonio, para que tu nombre sea glorificado. Que lo que ha venido pasando en mi hogar se empiece a reproducir en los hogares de toda la iglesia, Padre amado. Nosotros hemos experimentado que cuando conquistamos algún tipo de fe, es la fe y la unción que viene por asociación. Y yo sé, Señor, que ya la iglesia está siendo impactada, movida por ese nivel, por ese acceso que hemos tenido a ese nivel de fe. Yo desato, Señor, fe para creer que la unción y la bendición de este sacerdote, Señor amado, impacta sus vidas, impacta sus economías. Desato fe para creer que ángeles van al norte, al sur, al oriente, al occidente. Y que esa unción por asociación hacen que vengan recursos, negocios, en el nombre de Jesús. Sabiduría, revelación, estrategias, sueños y visiones de Dios para prosperar. Chisasama Vayakanda. Todo espíritu que trae ruina, todo espíritu que trae miseria, que trae pobreza, que trae escasez, lo ato en el nombre de Jesús. Lo echo fuera de sus vidas, de sus hogares, de sus familias.
Diablo, esta iglesia está bajo la sangre de Jesús. Nosotros diezmamos y ofrendamos. Te prohíbo que toques nuestras finanzas. No tienes autoridad, no tienes derecho, no puedes hacerlo. Te vas en el nombre de Jesús. Fuera. Y desato fe para creer en ángeles viniendo a traer provisión sobrenatural, recursos ilimitados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire, bajo esta unción vamos a diezmar, vamos a ofrendar. Hay una gracia, hay un favor, hay una unción por asociación, hay una gracia que ustedes están recibiendo. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Vamos, piensa en grande, sueña en grande. No hay límites. Dios lo va a dirigir, lo va a guiar a través de su espíritu para que usted cumpla sus sueños. Dios le va a abrir las puertas de las naciones. Dios va a cumplir sus sueños. Él cumple el deseo del corazón. Dios lo va a hacer para que su nombre sea glorificado a través de nosotros. Pero hay un mover, hay una gracia, hay un favor, hay una unción por asociación, por estar bajo esta atmósfera que usted recibe y que lo va a llevar a usted a vivir con más calidad de vida, en nuevo nivel. Prepárese para un nuevo nivel financiero, para una nueva etapa de economía en su hogar, en su familia. Puertas se van a abrir, dinero, recursos. Usted va a poder comprar ese lote, esa casa, esa moto, ese carro. Va a poder arreglar su casa. Su economía va a empezar a cambiar. Se lo aseguro. Este mensaje está en el plan de Dios para este año. Dios va a empezar a cambiar su economía a un nuevo nivel. Piense en grande. Sueñe. Sueñe. Crea por lo mejor. Ese es el plan de Dios. Más, Señor, más de tu gracia. Más de tu gracia. Más de tu poder. Más. Es una unción pesada, es fuerte. Es una gracia, es un favor. Es un fuego. Es un denuedo. Es una autoridad. Jesus sama vaya kanda. Re mahaba lava kanda arriba soja loja. He ketera. Ja ja ja. Ja ja ja. Jesus sama. Aleluya. Gloria a Dios. Más de los recursos del cielo, Señor. Abre las ventanas de los cielos. Desata, Señor, bendición hasta que sobre y abunde en los hogares. Más. Vamos, dígale, Señor, recibo unción para prosperar. Recibo gracia, favor, sabiduría. Vamos, dígale, Señor, lo creo, lo abrazo, lo recibo. Recíbalo, hermano. Declare, dígale, los próximos días. Marcos 11:23, ejerce autoridad. Porque cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere lo que dice, lo que diga le será hecho. Diga, yo declaro, yo digo que mis finanzas van a un nuevo nivel. Mis finanzas crecen, mis finanzas empiezan en un incremento. Dios me lleva hacia la abundancia, a la consecución de sueños, de metas, de propósitos en mi familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ayudador. En el nombre de Jesús. Amén. Traiga su diezmo, traiga su ofrenda. Amén. Una gracia, un favor particular, una unción por asociación. Prospera. Prospera, prospera en el nombre de Jesús. Prospera, use los principios. Prospere. Poder para hacer riquezas. Poder para hacer riquezas. Poder para hacer riquezas. Poder para hacer riquezas. Poder. Poder para hacer riquezas. Poder para hacer riquezas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué tarea tiene para esta semana leer qué? Primer libro de Crónicas, capítulo ¿qué? 29. Una sola vez. Es larguito el capítulo, pero léalo, por favor, ¿vale? Va a ser muy bendecido, va a estar muy contento de leer ese capítulo. Amén. Vamos a administrar la cena del Señor, ¿vale? Y vamos a estar todos
muy pendientes esta semana de la oración. Lo animo para que se una con nosotros. De 5 a 5:30 de la mañana vamos a madrugar más. Manolo empieza a estudiar el lunes. Vamos a llorar a las puertas de colegio. Estábamos virtuales, ya le tocó ir presencial. Entonces el tiempo de oración en Facebook Live es de 5 a 5:30 de la mañana, ¿vale? Para que porfa se conecten y compartamos allá la oración. Amén. Muy bien. Eso es de martes a viernes. También va a empezar jóvenes. Hay una niña que está haciendo un trabajo muy bonito, María Isabel. Tiene hartos jóvenes para traer, está trayendo jóvenes. Entonces creo que ya en estos días se activa otra vez el servicio de jóvenes para que esté ahí conectado y vengan y disfruten también y pasen tiempo entre jóvenes, ¿vale?